identifico mucho, pero que mucho. Y Gaby lo conoce rápido. Y el pastor Acuña tiene una palabra siempre poderosa. Y a mí me hubiese gustado que todos los hermanos, todos los varones de la iglesia estuvieran aquí. Mi hermano y pastor Sammy no está porque está en Ohio. Lo mandaron del trabajo para Ohio hasta el miércoles. Está por allá. Salió hoy. Pero, como le decía a los muchachos, pastor, el Señor se dedicó a 12. Y si hoy ya vemos aquí 5 o 6, son los que Dios en su soberanía tenía predestinado para estar. Y nosotros estamos aquí, yo por lo menos vengo como una esponja a recibir. Como una esponja a recibir, a gozarme. Y yo espero que ustedes, de verdad, a mí me hubiese gustado desde que llegaron al parque y suelten todas las preocupaciones, suelten todas las cargas, suelten todo, y lleguen aquí, mire, a recibir. Porque, te digo, los afanes, las preocupaciones, nos ocupan de tal manera. ¿Tú sabes qué es lo que afecta eso? No, ¿tú sabes lo que afecta eso, Miguel? La frecuencia. Dios siempre está hablando. Pero si nuestra frecuencia no está conectada a la antena, ¿verdad? Para recibir, no escuchamos nunca. Y decimos, Dios no me habla. No escucho la voz de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Verdad? Le oro, le pido. Señor, no te escucho. Y no es porque Dios no contesta, no es porque Dios no hable. Es que estamos fuera de frecuencia. Como tú sabes, el radiecito, cuando tú tienes que estar para adelante y para atrás hasta que lo sintoniza, para que se escuche lo que están hablando. Así somos nosotros. ¿Y por qué estamos fuera de frecuencia? Porque nuestra mente está pensando 20 millones de cosas. De qué vamos a hacer, de cómo resuelvo esto, de qué pasó ayer, de qué... En todo eso, ahí, pensando. Llega la noche y ustedes se saben, a veces nos acostamos. Yo no sé a quién de ustedes le pasa, pero a mí me ha pasado y muchas veces. Mi cabeza no quiere parar, no puedo dormir porque sigue pensando. ¿Le ha pasado a ustedes o no? No se duerme uno. Pero el Señor, que no es que tiene paz, sino que Él mismo es la paz. Cuando switchamos ahí en ese momento, mire, si usted no sabe qué decir, agarra la Biblia o el teléfono. Porque si no sabes qué decir o qué orar, no te sale nada. Abre el teléfono, abre la Biblia y empieza a leer. Yo te garantizo sin temor a equivocarme lo más mínimo. Que cuando comiences a leer la palabra no torna atrás vacía. Comienza a hacer su trabajo. Yo he tenido momentos, pastor, de angustia, que yo dije, ¿qué es esto? Así de repente, una angustia y un desespero, que yo digo, esto parece hasta un ataque de pánico. Y yo digo, ¿qué es esto? Me tengo que poner a veces hasta reprender, porque no sé si es una opresión o qué es. Y agarro la palabra y comienzo a leer. Y te digo que no pasa nada. Que entra una paz de Dios que te digo, mira, me quedo totalmente calmado. Y yo les digo esto porque eso pasa cuando tenemos tantas preocupaciones, cuando tenemos tantos pensamientos todo el tiempo. Y mire esto, nosotros somos de los que estamos planeando qué vamos a hacer mañana, sin saber que vamos a llegar a la mañana. No sabemos si siquiera que vamos a llegar a 5 minutos más, no lo sabemos. No lo sabemos, pero ya estamos planificando qué vamos a hacer mañana o cómo esto, cómo lo otro. Y se nos olvida vivir el qué. El momento, el ahora. Se nos pasa por delante. Pero hoy que estamos aquí, que somos pocos, pero que yo sé que no se trata de cantidades porque lo que Dios determinó es lo que está aquí hoy. Yo le pido a cada uno de ustedes que, así como yo he venido como una esponja, usted también. Porque Dios no se equivoca. Usted llegó aquí, no fue porque usted lo decidió. Créame.
el soberano del universo lo trajo. Él es el que está por encima de todas las cosas. A veces pensamos que nosotros tenemos autoridad y poder. Mire hasta dónde llega nuestra altivez. A veces pensamos que somos nosotros los que escogemos y los que decidimos. Mire, mi hermano, no pasa nada sin que Dios lo permita. Nada pasa. Absolutamente nada. Y Dios lo trajo aquí hoy porque yo sé que algo para usted, algo usted de aquí se va a llevar hoy. Algo yo me voy a llevar. Así que no vamos a, yo no voy a dar, porque yo quiero escuchar al pastor. Solamente quiero que entregar este servicio de caballeros que van a comenzar. Yo quisiera que usted invite a alguien. Yo invité, no llegaron. No voy a dejar de invitar, voy a estar encima de esos que quiero que vengan todo el tiempo, porque sé que van a venir, lo sé, incluyendo a mi hijo. Sé que me hubiese gustado que estuviera, pero va a venir. Así que, Señor, te quiero dar gracias en esta hora, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, mi Señor. Porque yo sé que tu gracia, tu favor, tu bondad, Padre, que tú derramas cada día sobre nuestras vidas, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos por cuán grande y maravilloso eres tú con nosotros, Padre. Señor, tu apóstol dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Aquí estamos para recibir, Señor, el pan de tu palabra, para ser edificados, Padre, por una enseñanza que estoy seguro, Padre, que nos va a edificar. Señor, yo te doy gracias por haber traído al pastor Acuña, que sabemos que está bien ocupado, pero ha dado de su tiempo, mi Señor, de esa encomienda, Señor, que tú le has dado. Él está aquí, Señor, sembrando en nuestras vidas, Padre. Señor, y yo sé que tú lo vas a multiplicar grandemente por lo que él está haciendo, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que aquí ha llegado, Padre. Y aquí nos presentamos, Señor, porque queremos ser ese terreno fértil que dice tu palabra, el cual vamos a dar fruto al 100 por 1, mi Dios. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, mi Señor. Y te bendigo, te exalto, te honro, Señor, por este tiempo. Así que sin más preámbulo, le damos la parte, ¿verdad?, a nuestro pastor Acuña para que nos ministre. Pastor, amén, adelante. Estamos deseosos por escucharlo. Amén. Señor les bendiga. Amén. Qué bueno que están acá. Si ustedes fueran tan amables y entendieran de lo que vamos a hablar hoy, ustedes pueden imaginarse, ya saben cuál es el tema que me toca hoy hablar, ¿o no? Bueno, yo tengo idea. ¿Tiene una idea? Sí. Bueno, les voy a pedir que busquen en su Biblia, los que tienen Biblia, y si no, Nuevo Testamento, porque va a estar en el Nuevo Testamento, y pueden buscarlo también en una de sus los tablets, o como le llamen. Vamos a ir a Mateo, capítulo. Vamos a hablar de dos pasajes. Uno está vamos a hablar primero Efesios 4:26 y vamos a tener también Mateo 11. Mateo 11. 29. Bien, estoy aquí en este día agradeciendo a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, hermanos. Quiero que ustedes entiendan de que probablemente todos nosotros hemos tenido que hacer ajustes hoy.
Algunos dejaron de recortar más gente hoy. Otros dejamos de hacer algunas cosas pendientes, quizás en la casa. Pero me gustaría que ustedes pudieran poner atención completa en todos sus, es decir, todo su mente, todo su corazón, todo lo sensorial, para que podamos aprender sobre un tema tan importante que la Biblia nos habla a nosotros como hombres de Dios. Y específicamente el pastor Sammy me encargó que hoy les hablara a ustedes sobre la ira. Él me dijo, háblanos sobre la ira. Y a mí me hubiera gustado igual, como dice el hermano, que hubiera estado el pastor Sammy acá, pero por motivos extra, fuera de su voluntad, por eso es que no se encuentra. Ahora, lo que sí quiero decirle es que no pierda chance, porque hoy es un día en que nosotros vamos a estar tratando de llegar al corazón de ustedes. Vamos a orar un momento, vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe. Padre, te damos gracias por este grupo de hombres que han decidido llegar hasta acá. Saben que estamos aquí, Señor, porque tú nos has hecho esta cita y deseando de que tú nos ayudes, porque si no es con tu espíritu no podemos hacerlo. De hecho, un tema tan importante y tan relevante para estos días como la ira en un hombre de Dios, te pedimos que nos ayudes no solamente a escuchar, sino a entender y que la palabra de Dios pueda ser aplicada a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Pues bien, solamente quiero preguntarle, porque aunque somos pocos, no quiere decir de que no sea importante lo que vamos a hablar. Ahorita decía el hermano, si Jesús de alguna manera creó este gran reino donde hay tantos creyentes que le aman hoy, y él comenzó esta obra con un grupo de 12. No se olvide que dentro de ese grupo de 12 también habían 3 que eran los más cercanos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y si usted no sabía, le puedo hablar solamente para darle una introducción. Dentro de esos 3, había uno de ellos llamado le llaman el apóstol del amor. Y ese apóstol del amor, que tenía tanto amor, yo no sé si ustedes saben, pero el origen de este hombre no fue siempre amor. Juan él es parte de los celotes. Y los celotes era una agrupación prácticamente hoy conocida como si fuera ISIS. Eran terroristas. Esta gente tenía un mal carácter y una actitud que no le bajaba a nadie. Es decir, eso de bajar la cabeza frente a la gente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Jesús entró a una aldea y vio que los samaritanos no querían escucharle, Juan dijo, Señor, ¿tú quieres que oremos ahora mismo para que descienda fuego del cielo y los consuma todo ellos? Eso le estaba sacando de adentro a Juan lo que realmente era. Juan le dijo, no, tú no sabes de qué espíritu eres. Todavía no sabes lo que Dios. Y yo creo que de alguna manera, quiero decirle, yo no sé con qué ustedes trabajan. A lo mejor ustedes son unos hombres súper santos, que no se equivocan nunca, y son tan compasivos y tan tiernos, y seguramente nunca se enojan por nada, ¿verdad? Bueno, aunque te rías, me estás diciendo de lo contrario, ¿eh? Y otros que están más serios, pues no me dicen lo mismo. Yo creo que de alguna manera, si te ríes porque tú sabes, si estás serio, también te llega. De alguna manera, hermano, todos tenemos problemas con esto, todos. Y déjame decirle que vamos a hablar sobre este tema que lo único que le voy a pedir es que para poder hablar de este tema tenemos que ir a la raíz
del asunto. Le voy a leer los dos textos. El primero está en Efesios 4:26. Dice la Biblia así: airaos, pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Entonces, el otro pasaje está en Mateo capítulo 11. Voy a leer el versículo 28 y 29. Jesús termina ahora un discurso y empieza, después que termina el discurso, da esta conclusión diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es decir, usted sabe, mire lo que viene ahora. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, ya hemos orado. Ahora yo quiero que tú te relajes y tú imagínate, yo quiero que tú entiendas que Jesús era, aunque Jesús es Dios y aunque Cristo fue un hombre que no pecó nunca y nadie pudo señalarle, el hombre Jesús era un gran maestro y él tenía cómo enseñar las cosas. Si él iba caminando y él quería enseñarle algo a sus discípulos, que algunos eran pescadores, le hablaba acerca de la pesca. Si seguían caminando, como estaban familiarizados también con la agricultura, pues le hablaba cuando ellos estaban un poco preocupados por cómo resolver los asuntos. Él lo único le decían, miren los lirios. Y ellos, ¿sí? ¿Qué? No, miren los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan y no hay ninguno de nosotros que ha podido vestirse como ellos. Y luego dice, mira las aves volando. Y, sí, ¿qué dice? Bueno, ellos tampoco ni trabajan ni hacen nada. Son lo único que ellos, o sea, ¿cómo ustedes creen que ellos son alimentados? Mi Padre es el que los alimenta. Mi Padre es el que los alimenta. Dice, ¿cuánto más? Rápido para sacar una conclusión. Él le dice, ¿cuánto más nuestro Padre hará por ustedes lo que ustedes necesiten? Entonces, si nosotros somos realistas, en este mundo apocalíptico que vivimos, atómico, que es, a pesar de que nosotros no vivimos en una gran ciudad, hay algunos de ustedes que han vivido en ciudades grandes en este país, o todos han vivido aquí. ¿Usted nada más aquí? Yo viví en Miami y ciudades grandes como New York, como bueno, imagínate tú, ciudades grandes como esto hace que la gente ande a 180, que la gente, oye, apúrate y no pida permiso, dale, corre, que el tiempo es... Y nosotros que vivimos en un lugar como este, mayormente campo, ya nosotros estamos notando 484 aquí al frente de esta iglesia. Ustedes están notando cómo se pone todo. Y esto diariamente, usted escucha los testimonios, inclusive por las noticias, los insultos, las tocadoras, ¿cómo es? Tocando bocina, pleitos, choques, es decir, de accidentes provocados precisamente por lo que hay en el ambiente, y esto va provocando que la gente siga, ¿sabe? Ya, yo no puedo respetar, y esto va provocando en nosotros algo que nosotros a veces no sabemos cómo llamarlo, si es que hay mucho estrés, que la gente pero al final todo esto tiene una raíz y la raíz está adentro. Tú eres exactamente lo que tienes adentro. Tú hablas lo que tú tienes adentro. Nadie puede, de hecho, Cristo dijo, de la abundancia del ¿qué? Dígalo fuerte, de la abundancia del corazón, de lo que hay adentro, de lo que no se ve, es lo que habla la boca. Así es como ustedes,
quizás tú no te des cuenta y ya lo que tú abres, cuando tú abres la boca, lo que es como flores, villas, castillos, y ya cuando tú abres la boca, tú dices, bueno, no, porque a mí sí no me pueden tocar, porque si a mí me tocan, pues yo enseguida lo que suelto, bueno, lo que sueltas es lo que está dentro. Y Jesús, precisamente hombre de Dios, vino a trabajar, no con la parte exterior, sino con lo de adentro. De hecho, siempre le dijo a la gente, denme en su corazón. Yo no quiero sacrificio. Usted a un santero, a un brujero, yo soy cubano y sé de lo que estoy hablando, pero a toda esta gente, si tú quieres ganar o tú quieres que se te dé algo, usted los tranquiliza con una ofrenda. Lleva una paloma, lleva un chivo, lleva un animal, ofrece una botella de ron para los santos y todas estas cosas. Y ya usted dice, Dios no es así. Dios sabe, dice, yo no quiero sacrificio que no te cueste nada. Porque es más fácil ir a comprar un animal y decir, oye, esto es lo que quiero para resolver el problema, que Dios dice, no. El cardio. Lo que hay adentro es lo que yo quiero cambiar. A mí no me importa lo de afuera. Y ahora vamos a darle duro a esto. Déjenme decirle, le voy a dar duro. Y le voy a dar duro porque yo he tenido que pelear. He peleado con mi propia vida. Antes de ser cristiano, vengo de un país como Cuba, muy semejante a Puerto Rico. Nazco nací en una familia disfuncional, como muchos de ustedes probablemente es algo normal, casi ya hoy en día. Vengo de una familia donde todos bebían, todos eran mujeriegos, todos eran... Y lo que no faltaba nunca era la violencia, había mucha violencia. Recuerdo muchas imágenes en mi vida de ver a mi padre y el abuelo, es decir, mi padre y el padre de mi mamá, verlos fajados, literalmente. Ustedes se imaginan fajados dentro de la misma casa, así, viendo yo a mi abuelo en ocasiones. Da pena, vergüenza tener que decirle esto, pero ver a mi abuelo haciendo todo lo posible por ahorcar a mi madre delante de mí. Y esto, no sé, esto genera en nosotros es como un chip que te ponen desde pequeñito, que tú no sabes lo que está pasando, y estás expuesta a muchas escenas violentas y esto. Y resulta que, bueno, yo era un niño único hijo, lo tenía todo porque mis padres me daban todo lo que podían en ese lugar, pero no fue hasta que llegué a quinto grado. En quinto grado, recuerdo que había la profesora que nos daba clase, había mandado a hacer un examen, y en este examen era un examen de botánica. Y yo me preparé para el examen. No se me olvida que me aprendí el concepto de a qué llamamos botánica, a qué llamamos, es decir, cuál era el concepto. Fuimos al examen y yo respondí rápidamente y salí. Todo el mundo se fue, se terminó. Al otro día, la profesora llegó al aula, estábamos todos los alumnos. Yo no era un buen alumno, realmente yo era un alumno mediocre. No era una persona inteligente, ni todavía lo soy, pero en aquel entonces, mucho menos. Y recuerdo de estar allí, la profesora me dijo, Acuña, ponte en pie. Y me puse en pie delante de todo el mundo y delante de todos me dijo, a ver, lo único que quiero saber es, ¿cómo fue que tú hiciste el examen? Porque los alumnos excelentes del aula no pudieron contestar. ¿Cómo tú lo hiciste? ¿De dónde copiaste? Ustedes saben que la cabeza se me quería reventar, la cara se me quería caer, la vergüenza. Me puse rojo, los niños empezaron a reírse y esto provocó en mí un rechazo enorme. En ese mismo año, bueno, déjeme contarle que a la próxima semana volvieron a reunir al grupo, hicieron el mismo examen, todos aprobaron y yo no. Porque lo que había provocado en mí era una rebeldía y lo dejé en blanco aún sabiéndolo. Entonces ya ustedes saben por dónde vienen las cosas. Todo lo que hable ahora de autoridad, todo lo que hable de maestro, todo, si tú fuiste capaz de burlarte de mí delante de todo el mundo, esa autoridad tuya yo te la voy a quebrar. Y ya no sé cómo, eso empieza en mí y ahí comienza una larga historia o un largo historial de ira, de rebeldía,
donde en muchas ocasiones tener que discutir, batallar con personas. Me encantaba artes marciales, estuve en judo, estuve en lucha. ¿En qué no me anotaba? Pero todo era para suplir y ser ¿sabe qué? A mí nadie se va a burlar nunca más de mí. Y nunca más. No puedo hablar mucho de mí porque realmente de todo lo que le estoy diciendo no hay ningún, ¿cómo decirle? No hay nada de mérito. Al contrario, es desmérito. Me doy cuenta de cuán vacío estaba. Pero eso me hacía sentir bien y en control de todo. Me hacía sentir de que yo estaba bajo control, al punto de que muchas personas fueron golpeadas por mí, rostros desfigurados, maestros cortados con cuchillo. En Cuba no hay pistola, por eso es que nunca maté a nadie y gracias a Dios por eso. Obviamente, si usted me ve hoy predicando y usted dice, sabe que yo soy pastor en el Faro, usted diría, él parecía que había nacido en una iglesia, en una cuna, pero no fue así. Mis comienzos fueron muy malos. Recuerde que vengo de un país donde la brujería y el ateísmo, donde en mi casa no se practicaba el cristianismo. Es decir, la mayoría de los cubanos no creen en Cristo, como de hecho hasta los puertorriqueños, como son la mayoría de los que están acá, reconozco que tienen como una, ¿cómo decirte? Como una cultura de respeto hacia Dios, que la gente puede decir y todo, pero no, Dios te bendiga. Estas cosas no existen en un país ateo como Cuba. Entonces, esa era la persona. Cuando yo llego a Cristo, Dios quebranta mi vida de tal manera, precisamente porque en un momento de necesidad, cuando yo necesité que todos los amigotes del mundo estuvieran al lado mío, que yo estuve para ellos, ahí ellos me abandonaron. Y entonces apareció el que nunca falla. Dígale a su vecino, el que nunca falla aparece. Ese es Cristo. Entonces, fui abandonado por todo el mundo. Ya vivía, ya muchas veces, hasta mi mente lo que tenía era, muchas veces venían los pensamientos de suicidio, yo vivía en un cuarto piso, ¿cómo le llaman ustedes en Puerto Rico? Eh, sí, pero es un apartamento, pero eso en esos lugares ¿cómo es que le llaman ustedes? Caseríos, ¿verdad? Así, de hecho, solamente el nombre lo dice todo, Indaya. Eso Indaya significa como sálvase quien pueda, una cosa así. Y ahí recuerdo muchas veces en el cuarto piso, muchas veces venía al balcón y los pensamientos tírate ya, tú no le importas a nadie. Pero siempre hubo algo que yo hoy entiendo que para algo ese alguien me tenía. Y agradezco a Dios que por su misericordia Él no permitió que nunca me quitara la vida. Y agradezco a Dios por el cambio. Llego a la iglesia, me convierto, honestamente, no juego con el asunto de la iglesia, me convertí, fue un cambio, Dios me impactó y cambió mi vida completamente. Cuando yo llego a la iglesia, ahí estaban muchos creyentes que había en una iglesia promedio de más de 300 personas, y yo me convierto, pero para mi asombro, la mayoría de la gente me conocían y sabían de dónde venía. Entonces ahí comienza ese proceso donde la gente casi que me empiezan esto hay que darle atención, esto es como una perla que Dios ha traído aquí. Y recuerdo como mucha gente empezó a hablar de mí, de mi conversión, y empezó a regarse por todo el pueblo que yo me había convertido. Muchos de las personas de la calle de mala vida vienen a la iglesia para ver si lo que decían era verdad, porque apenas, ¿sabes? Y cuando yo llego ahí, la gente me decía, no, testifica, aquí está el hermano Acuña, que él era un tremendo, y yo le digo, bueno, lo único que yo quiero decir es que Cristo cambió mi vida.
¿Sabe por qué? Porque me di cuenta de que cada vez que yo hablaba de lo que yo hacía, eso me hacía como que me levantaba las emociones que no son buenas. Y entendí que Dios quería todavía, aún recién convertido, sacar cosas que todavía no había sacado. Eso puede ser que pase con ustedes. De hecho, muchas veces también jugábamos béisbol. Usted sabe que en Cuba se juega mucho. Y íbamos con los hermanos de la iglesia. Y ya ustedes saben, yo venía, me estaban pichando. Y cuando yo daba un palo largo de eso, lo primero que se iba junto con la bola eran las malas palabras. Porque estaba viciado. Ese era ¿saben? Yo no podía, ¿cómo decirle? Ocultarlo. Eso estaba dentro. No se me olvida que estoy también en un día con mi esposa. Éramos novios, todavía no nos habíamos casado, recién convertidito, crudito, como yo digo, crudito. Sí, bien convertido, pero, ¿sabes? Las cosas estaban ahí. Y veo en un lugar que estábamos reunidos en la iglesia, era como una despedida de soltero de alguien. No era en la iglesia, era como en una finca. Y veo un muchacho, que este muchacho me parece que está mirando a mi esposa, que era mi novia en ese momento. Brother, yo estaba que es que era así, ese era el hombre anterior. Y yo quería, brother, saltarle para arriba. Y yo decía, ¿es idea mía o es que el hombre está tratando de? Llegó el momento que yo le dije, ¿qué tú estás mirando? O sea, el cristiano ya convertido. Déjame decir que Cristo había cambiado mi vida, pero había cosas que todavía, el celo, la amargura, eso empieza a salir poco a poco porque Dios empieza a trabajar con lo de adentro. Y le dije, ¿qué tú estás mirando? Los amigos míos que conocían de mi pasado, cristianos que estaban ahí, no, vámonos de aquí, que aquí. Y me tuve que ir. Entonces, en la iglesia, qué bochorno, qué vergüenza. Oh, no. Bueno, no pasó más nada, no hubo pleito. Nunca más regresó ese muchacho. Nunca más vino a la iglesia, al que le dije lo que le dije. Y me doy cuenta que tengo que trabajar con esto en mi vida. Y es tremendo. Qué pena. Dios no puede trabajar en un corazón. Es decir, Dios no puede trabajar en alguien o llevarte a un nivel mucho más alto si no te transforma por dentro. Imaginen al apóstol Pablo, el hombre sanguinario, el que perseguía a la iglesia. Este hombre que, no, dice la Biblia, respiraba amenazas cuando iba detrás de los cristianos, los perseguía, los echaba, porque para él, él estaba en la religión correcta. Ese hombre se convierte. Y también ese hombre se convierte en una lección para todos aquellos que habían conocido a Cristo. Algunos le tenían miedo. Dice la Biblia en el capítulo 9 de Hechos que algunos le tenían miedo porque este hombre se las traía. Pero hablemos entonces de qué es lo que pasa cuando Dios empieza a trabajar con lo de adentro. Quiero decirles esto, hermano. No se olvide de esto, que esto es algo importante. La ira debe estar bajo control, ¿verdad? Le pregunto. Si usted quiere, yo oír el rostro, pero le pregunto, ¿alguna vez la ira se ha salido de control en su vida? ¿Es verdad? Y cuando uno explota de esa manera, ya es como la guerra, que tú sabes cómo empieza, pero no sabes cómo termina ni cuándo. Es verdad. Quiero decirle, la Biblia nos enseña que la ira se entiende, la ira no se entiende simplemente como un problema emocional, sino como un asunto profundamente espiritual. Ya ustedes saben qué fue lo que me llevó a mí. Un rechazo, una burla, bullying, de una misma maestra pública. Eso provocó en mí una fiera.
literalmente, una fiera. No puedo exagerar, pero tampoco puedo minimizar lo desgraciada que era mi vida. Esto había hecho que tuviera muchos enemigos. Y una persona con muchos enemigos no puede tener tranquilidad. Ustedes lo saben. Si tú te has metido en muchas cosas en la vida, tú sabes que no hay paz. Ese era yo, hasta el momento que encontré al que me dio la paz. Y ahí él empieza a trabajar conmigo. Y es lo que hoy quiero hablar con ustedes. La Biblia enseña que el ser humano fue creado bueno. Pero el pecado afectó cada área de su ser, incluyendo emociones, deseos y reacciones. La ira, entonces, puede manifestarse de dos maneras. Dos maneras. La ira se puede manifestar de dos maneras. La primera, como una reacción justa contra el pecado, contra lo mal hecho. Si a tu hijo le hacen algo de manera injusta y lo cogen 3 o 4 personas y le dan golpe, tú, aunque seas cristiano y ames a Dios con todo tu corazón, tú no vas a reaccionar como diciendo, qué bueno que le dieron. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. No, tú eres hombre, tú tienes sentimientos, tú tienes emociones, hay sangre pasando por acá adentro. Y seguramente vamos a reaccionar mal. Entonces ahí está, cuando hay algo injusto, de hecho, usted sabe, en las redes sociales, algún problema, a alguien que hace algo injustamente, ahí tú escuchas los comentarios, lees los comentarios. Eso es lo que deberían de matar, lo que tienen que hacer, o que lo deporten por asesino, o que simplemente lo metan preso. Bueno, todo el mundo tiene, y ahí usted se da cuenta cómo va saliendo las cosas de adentro. Cada vez que usted escribe, usted revela lo que usted tiene adentro. ¿A cuánto le gusta escribir aquí en las redes sociales? A ver, dígame la verdad, diga. No, nada. ¿Sí? Es nada más, usted ve algo, no sé, o simplemente algo que le gustó, dándole la enseñanza a otra persona, y dice, así es como hay que hacer con no sé qué. Bueno, yo no. ¿Sabe por qué yo no lo hago? Porque yo no tengo redes sociales. Yo prefiero no tenerlas para no verme tentado. No es porque sea más santo que ustedes. Yo no quiero verme tentado. Yo no quiero verme tentado a escribir. A veces hasta los problemas políticos. No, que si qué, que si demócrata, que si el otro, que si el republicano, que si Trump, que si Biden, que si la abuela de no sé quién. Mire, hermano, estas cosas sacan de adentro de ti lo peor. ¿Verdad? Y cuando tú ves que sale de adentro de ti eso, si tú eres cristiano, lo primero que tú tienes que decir, aquí hay algo que anda mal, que todavía tiene que ser cambiado. Por eso que el cristianismo no se enfoca en lo exterior. No nos enfocamos en lo exterior. No me importa cómo tú vengas a la iglesia. No me importa cómo tú luzcas. No me importan los atuendos. Yo creo que Dios está interesado en transformar lo de adentro. Porque puedes estar vistiéndote como un mero ministro y estar por dentro podrido. ¿De qué sirve? ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, así pasa. Así pasa. Ahora, pero hay dos maneras que se manifiesta la ira. Una, como una reacción justa contra lo mal hecho, contra el pecado. Y la otra, como una expresión pecaminosa del corazón caído. Ahí está el problema. La preocupación principal no es solo controlar el temperamento externamente, sino tratar la condición interna del corazón. Porque la ira, la Biblia dice que no siempre es pecado. ¿Lo sabía? Le pregunto, ¿lo sabía? ¿Por qué usted cree que le estoy diciendo esto? Porque el mismo apóstol es el que escribe, dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, tú puedes airarte
Porque una cosa es la ira y otra es la ejecución de la ira. ¿Ya entendieron? Es decir, tú puedes sentirte mal, inclusive tienes que trabajar con eso, porque que yo no te mate a ti por un pleito que quiera, es decir, que que yo no te dé un golpe o no mate a otra persona, eso no quiere decir de que soy un vencedor, porque finalmente puedo estarlo pensando. Tengo unas ganas de coger a ese hombre. Ese de los espejuelitos, ese, el barberito, porque entonces el problema no está en la ejecución solamente, sino en lo que hay acá adentro. Por eso es que también la Biblia dice, desecha la ira y también el enojo. ¿Entendieron? Hay un problema, hermano, que tenemos que batallar. Honestamente, le voy a preguntar ahora por segunda vez después del principio. ¿Cuántos luchan todavía con problemas de ira? Sí. Yo creo que a veces es normal. Es normal. Pero mire, Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Y este versículo reconoce que existe una ira legítima. No es que usted se aire por cualquier cosa. O sea, porque ese es otro problema. Que si tú coges una ira por cualquier cosa y le dices, bueno, tú tienes un problema serio. Serio. Pero hay veces que tú te airas por asuntos legítimos, reales, injustos, como dije ahorita mismo. ¿Verdad? Por ejemplo, Jesús mostró indignación santa contra la hipocresía, la injusticia y la profanación del templo. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo, vieron la película? Cristo entró al templo y cuando llegó al templo, ¿qué fue lo que vio en el templo? ¿Qué vio? Díganme con sus palabras. ¿Qué estaba? La gente es un supermercado. Venga aquí, mira, coge tu chivito aquí, coge tu corderito, porque la gente venía para el sacrificio. Y entonces la gente habían hecho, y no, pero ahora mira, las oraciones, llévate estas oraciones. Y era una mercadería lo que tenían. Cuando Cristo llegó a eso, ¿qué fue lo que hizo? Digan qué fue lo que hizo. Viró todo aquello, lo tiró encima y le dijo, y cogió el látigo en la mano, dice la Biblia. Cuando tú ves a Cristo con el látigo en la mano, dice, mándate a correr. ¿Me entiendes? Él no latigó a nadie, ¿sabes? No dice la Biblia. Él tomó el látigo en la mano como señal de precisamente esa ira santa. Porque ustedes han profanado la casa de Dios. Si te das cuenta, su ira es porque ellos habían profanado el templo. Y le dice, esta casa es una casa de oración y ustedes lo que han hecho es una cueva de ladrones en este lugar. No es permitido. Esto es casa de Dios, es casa de oración. Él se airó y la Biblia dice que a veces la ira hasta cierto sentido puede ser justa. Porque, hermano, es como le decía ahorita, si tú tomas a alguien, ¿sabes? Es para poner un ejemplo. Pero si tú tomas a alguien de alguna manera que pueda, por ejemplo, alguien que no sé, lo peor del mundo, que usted pueda, un ejemplo, el peor del mundo, que usted lo vea y te dice, pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿Verdad? Y ahí entra el problema de que la ira justa es motivada por la gloria de Dios, dirigida contra el pecado y controlada y es santa. Esa ira debe ser controlada y santa. Cuando la Biblia dice, y le leí a usted en Mateo 11:29, primero en el versículo 28, Cristo dice, venid a mí, ¿quiénes? Cansado y cargado. Brother, esta es la verdad. Si tú te encuentras en esta situación y estás luchando y batallando con situaciones como esto, Cristo te está diciendo hoy, ven a mí si tú estás cargado o cansado. Y después dice, yo te voy a hacer descansar. Porque Él es el único que puede darnos descanso a nuestra alma. Él es el único. Y después que nos dice, yo os haré descansar, después dice, en el próximo versículo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? ¿Cómo?
Manso no es menso. ¿Saben lo que es menso, verdad? ¿Se usa en Puerto Rico esa palabra? Sí. Manso no es ser tonto. Manso no es ser bobo. Manso, no. Nosotros tenemos una idea tan errada de la palabra manso que Cristo está diciendo aquí: aprended de mí que soy manso y humilde de adentro, es decir, no exterior. ¿Sabe lo que es mansedumbre? Yo no sé si usted sabe lo que Cristo quiso enseñar acerca de lo que es la mansedumbre. Cuando Cristo habló acerca de este capítulo en 11:29, la mansedumbre no nace del hombre caído. Es decir, no viene contigo desde cuando tú eras chiquito. La mansedumbre no nace del hombre caído, sino del proceso de santificación que Dios hace. Y Cristo eres Dios. Obviamente, como Dios, Él tenía... ¿Saben lo que es ser manso? Es como tiene una línea bien pegada como al dominio propio. ¿Saben lo que es dominio propio? Que a ver, ¿cómo me describe dominio propio? Controlarse. Pero ¿saben cómo lo decimos? Eso es poder bajo control. ¿Por qué? Porque Cristo tenía todo el poder. Y Él podía, con una mirada, Él podía, con dar una orden, y ese poder lo tenía bajo control. Y eso es lo que Cristo quiere enseñar. Yo creo que si tú aprendes hoy y entiendes de que lo primero que un hombre de Dios tiene que aprender es a tener poder bajo control. Miren esto, yo no sé si han escuchado, pero alguien dijo, creo que fue Alejandro Magno, el gran conquistador, él dijo: entrégale poder a un hombre y conocerás quién es él. Es la verdad. Hay gente que no son nada ni nadie, no matan una mosca. Si entrégale poder, déjalo que empiecen a prosperar. Algunos son así. Que tengan dinero, ponle una posición, un cargo ¿cómo se llama? En el gobierno de Puerto Rico. No eran nada, ahora empiezan a tener tanto y te pasan por encima, te destruyen, te acaban, porque no saben controlar el poder. Tienen poder, pero no lo controlan. Ellos abusan de su poder. Esta expresión de Cristo es completamente lo contrario. Cuando Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y dice: y aprended de mí que yo tengo poder bajo control. Yo soy manso. Eso es como un búfalo que ha sido educado. Un búfalo que ha sido, ¿cómo decirle? Amaestrado, no sé. Un búfalo amaestrado. Y yo pienso que eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros como hombres. Él no quiere que tú bajes la intensidad. Él no quiere que tú pierdas tu hombría. Pero Él sí quiere que esa hombría esté controlada. Que el poder esté controlado, bajo control. Y cuando tú tienes el poder bajo control, que no es un control humano, obviamente tú tienes que hacer las cosas también y tienes que permitir y decidir. Pero esto va a suceder únicamente cuando tú te llenas de Dios. Cuando tú estás lejos de Dios, no va a poder ocurrir. Entonces, quiero terminar con esto. Controlar la ira, controlar la ira no es solo tener más paciencia. Es como que, no, si fulano es mecha corta, ¿verdad? Oye, tú nada más que tú dices, no, controlar la ira no es solo tener más paciencia, es mortificar el pecado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes están grabando para afuera?
Redes sociales. Bueno. Como es para hombres, nosotros tenemos que ser precisamente muy claros en la manera de vivir. Si alguno de ustedes o alguno de nosotros es tentado por el área del dinero, tú tienes que alejarte de donde puedas ser tentado a robar y a llevar dinero. La Biblia dice que el que robaba no lo haga más. Lo dice la Biblia. Así mismo. Pero está también el área de la sexualidad. Y el hombre puede ser tentado hacia el sexo. Al punto de que tú puedas ser tentado, pero el hecho de que tú seas tentado no quiere decir que has sido, ya pecaste. Eso es exactamente lo que pasa con la ira. Ser tentado, la Biblia nos enseña que la tentación puede venir, pero tú puedes vencer la tentación. ¿Cómo sé que soy tentado? Soy tentado cuando soy arrastrado. Soy tentado cuando mis ojos se van. Soy tentado cuando quiero escuchar lo que quería, es decir, cuando le doy tiempo a lo que quería escuchar. Soy tentado precisamente, pero hay un momento en que tú abres los ojos y determina, no lo haré. La ira es exactamente eso. Tú puedes sentir eso por dentro que te eleva, pero entiendo que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos ha capacitado también para poder controlar esa fuerza. Y por eso quiero decir es poder o fuerza bajo control. Voy a terminar con esto. Un caballo salvaje tiene enorme fuerza, pero destruye todo a su paso. Un caballo domado sigue teniendo la misma fuerza, pero ahora está bajo control. ¿Entienden la diferencia? Sí, el salvaje no es controlado, es decir, no puede estar, por eso tiene que estar en el potrero, tiene que estar en el campo, ¿verdad? Pero cuando ese caballo salvaje ha sido domado, usted puede sacarlo e inclusive llevarlo a competencias y hacer las cosas que nunca antes. Yo creo que esta es la corona de los caballos en este país, ¿no? Entonces, ¿qué mejor muestra puedo decir de que siguen teniendo el mismo poder, la misma fuerza, pero ahora está controlada? Si los animales pueden, ¿por qué nosotros no? Porque no nos dejamos moldear por el Espíritu Santo. Porque no queremos. Queremos seguir viviendo nuestra vida. ¿Y sabe por qué es esto? Porque queremos tener control, no perder el control. Hay muchas veces que realmente cuando usted quiere tener el control de todas las cosas, comete los errores más graves de la vida. Hoy te pido que entiendas lo que dice la Biblia. Jesús dijo, aprendan de mí. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba a punto de ir a la cruz? Lo fueron a prender. Uno de sus hijos, de sus discípulos, ¿qué hizo? Pedro sacó un cuchillo y le cortó la oreja a Malco, uno de los soldados que vinieron a prender a Cristo. ¿Cómo actuó Jesús? Restaurando. Sanó al hombre y le dice a Pedro, Pedro, ¿tú no crees que yo tengo el poder para pedir a mi Padre que mande una legión de ángeles y consuma este lugar? Para mí este es uno de los momentos más literales en que Cristo dijo, tengo el poder, pero no lo hago. Porque hay poder controlado. El poder está bajo control. Hoy yo te voy a pedir que seamos sinceros con Dios.
¿Cuántas tragedias traen? ¿Cuántos problemas traen la ira? Cuando esa emoción, esa amargura se suelta, es como una fiera. Y cuando eso se suelta, acaba. Ya sea con palabras, aún con golpes, acaba con lo que sea. ¿No he escuchado a la gente decir, perdió la noción? El hombre se cegó y es otra persona. Porque pierden el juicio. El juicio se pierde. Hoy quiero invitarles a ustedes a reconocer delante de Dios todo lo que yo fui en la vida pasada. A mí me avergüenza. Porque yo me di cuenta que nunca resolvía las cosas, sino que las empeoraba. Cuando peleaba y ganaba mis peleas, dejando humillado a las personas, lo único que estaba haciendo es creando un mal y a una persona que va a guardar rencor por el resto de la vida. Eso me hizo tener múltiples enemigos. Y como le dije al principio, cuando eso sucede, no hay tranquilidad. Porque tú sabes que te están buscando para pelarte. ¿Es verdad o no? ¿Sí o no? Cuando la ira llega a ese punto, tú sabes que te están buscando para pelarte. Te van a pelar. Pero supongamos que ustedes no han llegado a ese punto. O que alguno de ustedes solamente la ira esté en el nivel familiar, doméstico. Igualmente, solamente estás aislando a los seres que más te aman. Cuando ellos te ven así, hombre de Dios, ellos dejan de creer en ti. Y déjame decirle que ser cristiano va a costarnos. Como dije anteriormente, la ira es una emoción más, como otras tantas. Es una emoción más porque yo le pregunto a ustedes, celar a tu esposa o a tu esposo, es decir, la mujer que cele a su esposo, es algo normal. Cuando eso está dentro de, o sea, yo no comparto a mi mujer con otra persona. Celar a mis hijos, yo no comparto a mis hijos con otra persona. Es normal el celo. Cuando el celo se va por encima, ya es un problema. La ira es lo mismo. Las otras emociones son las mismas. Si no somos capaces de controlar todas esas emociones y ponerla a los pies de Cristo, rendirla, y como hombres de Dios decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo vivir así. Porque luego mi propia familia me mira. Y lo que yo he venido diciéndole que Cristo está haciendo en mi vida, ahora es cuestionado y lo estoy poniendo en duda. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y diga, Señor, aquí estoy en este día. Cada uno de nosotros tiene un nivel, pero probablemente hay algunas cosas que están, algunos elementos que están sueltos, que lo has puesto en tu mente y han pasado por tu mente en este momento después que he estado hablando. ¿Cuántas cosas te hacen perder la paciencia? Discutir por gusto, batallar, luchar, sentirte solo. Porque eso es lo que pasa. La ira te convierte en un lobo solitario, donde nadie quiere estar a tu lado. Nadie quiere estar al lado de alguien que no sea alegre. Ninguna persona se siente bien al lado de una persona que siempre esté enojado. ¿Por qué no le pides al Señor que perdones tus pecados? Y le dice, Señor, yo como un hombre de Dios, vengo delante de ti pidiéndote, Señor,
que tú tomes control de nuestras vidas. Y que este sentimiento que sale de lo más profundo del corazón, nosotros mortifiquemos el pecado. Así como si la bebida puede ser tentación para ti y no debes ir a una barra en el momento, ni a una discoteca, porque sabes que hay bebidas y puedes ser llamado, puede ser tentado y puede ser seducido y arrastrado al pecado. Asimismo, la ira. Cuando sabes que está ocurriendo algo y hay una conversación que te puede enfadar, es el momento en que empieces a renunciar y a decirle: Dios, ayúdame a distinguir, ayúdame a percatarme antes que llegue ese momento. No quiero perder el tiempo, no quiero estar en la iglesia solamente por decir que estoy, sino por la necesidad tan grande que tengo de ser transformado. Y ayúdanos a ser como Jesús, que ese es el ejemplo, cuando Él dijo: aprended de mí. Eso es. De Él tenemos que aprender. De alguien que tenía poder pero bajo control. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Dos grandes características. La humildad nos enseña que la gente también puede equivocarse, que la gente también puede fallar y nosotros estar dispuestos también a perdonar. Transforma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, un ejercicio que no quiero que deje de hacer. La verdadera victoria sobre la ira ocurre cuando el orgullo disminuye, cuando Cristo gobierna el corazón y el creyente aprende a responder con mansedumbre y humildad. Hoy yo no soy la persona que era. Muchos de mis contemporáneos me han llegado a decir que yo soy un hombre pacificador y manso. En mi casa, creo que soy un ejemplo de ser pacificador. El hombre que le gustaba pelear por todo, discutir por todo, regatear por todo, ganar siempre y no perder. Ahora he entendido que muchas veces perdiendo se gana. Y quiero que te lleves esto. El ejercicio que nunca debes dejar de hacer es, si tú prometiste cambiar y te equivocaste otra vez, y te ve tu esposa, tus hijos en ese momento de ira, el ejercicio que no puedes dejar de hacer es que en el momento que te des cuenta de lo que hiciste, arrepiéntete. Es preferible que te tengan como loco y no como un caballo salvaje. Arrepiéntete. Pide perdón. Sana las heridas de tu familia. Por eso es que Cristo nos llamó a ser sacerdotes de nuestro hogar. Así que ánimo y espero que la próxima, cuando estemos aquí, ustedes sean los que estén dando esta lección a otros. Señor les bendiga. Les queremos mucho. Bendiciones. Amén. Bueno.